al siguiente tema y es, bueno, por lo que la polémica que de alguna manera se desató a partir de que el gobierno actual, la cartera del Interior, presentara las nuevas cifras que da por hecho la baja en delitos. Tenemos en este momento a Rafael Paternain, exdirector del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, vía Zoom. ¿Cómo le va, Paternain? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar en contacto con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, queremos saber cuál es su opinión. ¿Por qué aparece esta polémica? ¿Se desconfía de qué? ¿De los números? ¿De que estén maquillados? Se supone que es el mismo equipo de gente que trabajaba en el gobierno anterior, en la administración anterior y en esta. ¿Por dónde va la duda o la reticencia a dar por buenas estas noticias? A ver, porque hay varias cosas que están dichas ahí como supuesto que no necesariamente es así. A ver, Nosotros tenemos dudas yo diría, con dos cosas, en mi caso, más allá de los detalles. La primera, la forma que se elige de presentar la información y de comparar algunos periodos de manera tal de ir instalando esta idea prácticamente todos los meses. Se elige a mes cerrado, actualizar la información, compararla con mes cerrado equivalente del año anterior, y de alguna manera ir generando esta secuencia de opinión pública de que el delito está bajando en el Uruguay. A mí me parece que es una metodología bastante extraña, bastante riesgosa. De hecho, particularmente para el mes de enero del 2021, en comparación con enero del 2020, se pudo detectar una inconsistencia entre información que estaba en la página web del Ministerio del Interior y esa nueva actualización que se hace. Pero en cualquier caso se compara un año consolidado de información, un mes consolidado de información con otro mes más reciente que no está consolidado. Entonces ahí los porcentajes de variación pueden estar afectados, pueden verse severamente afectados. Ahí hay una primera discrepancia. Y la segunda Perdón, discrepancia Paternain, tiene que ver... Sí. pido disculpas. No termino de entender el riesgo que advierte en la comparación a mes cerrado, mes a mes. A que Bueno, se hay dos instale en la riesgos. opinión pública la buena noticia, no entendí esa parte. No, no, bueno, ahí viene el problema, ahí viene la dificultad. El riesgo es que pueda haber un volumen importante de información que no es cargada al sistema una vez que el mes está cerrado, o sea, podemos perder información. Ah, por En la el caso de los pérdida de información. homicidios, Bien, en el ahí caso de entiendo. los homicidios, claro, y Mm. además la comparación mes a mes es extremadamente volátil, es extremadamente volátil. Yo puedo decir, bueno, en enero del 2020, 2021 hubo menos homicidios que en enero del 2020, pero también puedo decir que en enero del 2021 hubo más homicidios que en diciembre del 2020. Entonces, es como una comparación muy puntual, que seguramente se va a sostener en la medida en que los datos puedan ir marcando una tendencia favorable, y cuando esa tendencia favorable no se dé, seguramente ese proceso se va a descontinuar. Me parece que hay, más que el intento de pautar una información Mm. cierta, hay un intento de generar un efecto. Entonces, Pero a creo que ver, usted, estamos en usted una es zona, criminalista, ¿no? en una zona de ¿Bajaron o no riesgo en bajaron ese los sentido. delitos en el mundo por la pandemia? Bueno, ahí vamos a la segunda cuestión. ¿Bajaron o no bajaron en términos generales? Y si bajaron, ¿por qué bajaron? El gobierno atribuye que hay un proceso consolidado, ustedes lo habrán podido escuchar, un proceso consolidado desde que asumió la gestión de descenso del delito, y que ese descenso obedece a las buenas artes y a las buenas prácticas de una nueva política de seguridad. Entonces, esas son las cosas que tal vez, más allá de los detalles, tenemos que discutir y sobre las cuales yo tengo unas cuantas dudas. Con respecto al descenso de los delitos, déjenme separar, porque si no podemos correr el riesgo de colocar todo en la misma bolsa. A ver. Yo separo los homicidios, que tienen un nivel que son pocos en comparación con el resto de los delitos en términos de cantidades, aunque son los delitos más graves y los hechos más impactantes, pero que son 300 y pocos al año. Entonces la contabilidad del registro en términos generales en el Uruguay es bastante confiable, y uno puede asegurar sin lugar a echar duda sobre esto que en el 2020 los homicidios bajaron en el Uruguay.
Lo quiero decir con claridad porque a veces uno puede hacer un comentario puntual de un mes, pero eso no perder de vista el comportamiento. Yo ahí no tengo dudas. Bien. Y eso es una muy buena noticia. Ya en el 2019 habían bajado con relación al 2018. En el 2020 el porcentaje de descenso es mayor. Este es un dato cierto, y acá es donde viene el punto, porque en realidad no en todos los países, pero en una gran cantidad de países, y este es un tema de discusión bastante generalizada en los debates académicos y en los debates políticos, en el 2020, que es un año gobernado por la pandemia prácticamente, a partir de febrero, de marzo, en los distintos países, se ha notado, se ha registrado un comportamiento relativamente similar. Y no hay explicaciones más o menos sencillas como para entender cómo la pandemia pudo haber impactado, sobre todo en el delito más violento como en el homicidio. En algunos países centroamericanos, con tasas muy endémicas y tasas muy altas, el descenso de los homicidios ha sido muy grande. Pero bueno, ahí yo podría dar 3 o 4 ideas que nos llevarían mucho tiempo. Yo lo que creo que en el Uruguay el homicidio bajó, pero no logro visualizar ninguna razón directa de política pública que haya impactado sobre las tasas de homicidio. Es más bien un cambio de reconfiguración de la dinámica delictiva, producto del impacto en la reconfiguración de las relaciones sociales que ha supuesto la pandemia. Entonces, me importa Pero ¿usted separar no los advierte homicidios más del resto de los delitos. patrullaje? ¿No advierte mayor presencia y patrullaje en determinadas zonas? El patrullaje aumentado no disminuye las tasas de homicidios. Estamos todavía con el tema de los homicidios, ¿no? No hay nada que pueda indicar que aumentar patrullajes en determinadas zonas disminuye los homicidios. No existe en ningún lado que establezca que haya una correlación entre una cosa y la otra, porque sería en todos los países muy sencillo de bajar las tasas de homicidio. Los cuerpos de seguridad, los cuerpos policiales, esto es un tema de discusión también en América Latina, han tenido en el 2020 que asumir nuevos desafíos, además de los habituales, de los que ya tienen, que son muchos, ¿no? Para el trabajo policial, que es un trabajo extremadamente exigente y desafiante, han tenido que cumplir tareas de policía sanitaria, por llamarle de algún modo, han tenido que reconfigurar muchas de sus labores. ¿Cuánto pudo ese cambio, esos ajustes de tarea haber logrado, digamos, que en determinados lugares se aflojara cierto nivel de presión, o que se lograra, bueno, Un relaciones mensaje distintas? distinto, ¿no? Hubo claramente un mensaje distinto No, con la nueva administración. sí, pero los delitos no se disminuyen con mensajes. Tampoco está demostrado que sea una cuestión de mensaje. Lo que yo quiero decir es que la disminución de los homicidios en contexto de pandemia es un proceso bastante general, y que yo lo identifico. O sea, esto es un tema que puede ser discutible. Yo no estoy diciendo que tengo razón, simplemente que es un tema discutible. Yo no logro identificar ninguna acción de política pública que pueda impactar directamente en la disminución de estas tasas de homicidio. Una campaña de desarme o, bueno, algunas otras cosas que puedan estar incidiendo ahí, más allá de que el mensaje pueda ser distinto, que se quiera dar un mensaje diferente, o que haya aumentado el patrullaje. Me parece que eso es un tema como para poner en carpeta. Pero en Pero definitiva, antes, bajaron todos los delitos entre marzo bueno, y ahí enero. vamos. Ahí sí tiene mucho que Ahí, ver. Mensajes, patrullajes, la cotidiana. ahí vamos al otro tema, que es un tema diferente, porque yo puedo discutir cómo presenta el ministerio mes a mes y los homicidios de enero con respecto al mismo mes y las inconsistencias que veo, pero no quiero dejar de señalar, porque hay que decirlo todo también, y a veces en las discusiones de las redes y en las discusiones públicas se pierde de vista esto. No quiero dejar de señalar que es un dato cierto que los homicidios en el Uruguay han bajado en el 2020. No quiero que eso quede como en el vacío, en un mensaje equívoco. Yo creo que el descenso obedece a reconfiguraciones más profundas, producto del contexto de pandemia, que necesitan explicaciones buenas, mucho más que a la acción de la política pública, pero es una opinión mía. ¿Qué pasa con los otros delitos? Bueno, lo que podemos llamar los delitos masivos en el sentido que ahí que entra, bueno, hurtos, Claro. rapiñas, daños, la violencia de género. Estamos hablando de si sumamos todo, de cerca de 200.000 denuncias al año, que ocurren en todo el territorio, a toda hora, en todo momento, que tienen un nivel de afectación y de victimización grande, que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros.
y que eso se mide mediante la denuncia policial. Lo que el Ministerio informa son cambios, esto desde siempre, no es este ministerio, ¿no? Pero se ha instalado esta tradición de informar las variaciones en las denuncias policiales como variaciones en los delitos reales, que ahí está un poco el problema. ¿A eso le Lo que el llama usted ministerio reporta es que hay una manipulación? baja en las denuncias. ¿A eso le llama usted No, manipulación? no, 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 no. Porque No, no. la prensa Lo que yo hablé con habló un de que usted ejercicio, acusa de sí, haber, no, al ministerio de pero haber manipulado datos. yo hablé de inconsistencias con respecto al tema de los homicidios para enero, es el punto que ya dejé atrás, y yo creo que la comparación de un mes consolidado con un mes que no está, bueno, es una comparación forzada, es una comparación riesgosa, ¿no? Pero Yo en me el Twitter refería puso a esto inconsistencias y puntualmente, es una cosa manipulación, puntual. Paternine. Sí, bueno, es que al hacer eso, al comparar un mes que no está consolidado, enero del 2021 pudo haber tenido o puede tener todavía una cantidad de muertes dudosas que no están computadas. Me parece que, bueno, podemos llamar a eso de distintas maneras, ¿no? Comparación apresurada, comparación riesgosa, comparación interesada, comparación que bordea la manipulación. Lo podemos llamar de distintas maneras, pero a ver, ese comentario en todo caso está circunscripto puntualmente a un mes y a un delito. Yo quiero concentrarme en lo otro para redondear la idea con respecto a los delitos masivos y a la evolución de las denuncias. Yo acá no hablo de manipulación, yo acá no hablo de nada, hablo de otra cosa que es importante que quede claro, porque lo que el Ministerio reporta es que descendieron en estos delitos prácticamente todos. Mm. Eh, ¿Por qué? Descendieron porque hay menos delitos en el Uruguay, porque efectivamente hay un patrullaje que empieza a tener resultados, porque hay un mensaje, porque hay una actitud. Bueno, volvemos al debate que también está instalado en muchas partes del mundo, en buena parte de América Latina, porque hay un reporte en general. Pero ¿qué pasa? Para mí, Mm. hay tres variables sobre la mesa en el 2020 que son de bulto, son muy, muy, muy grandes, muy, muy evidentes, ¿no? La pandemia y sus efectos en la reconfiguración de las relaciones sociales. No es que el argumento de que los delincuentes dejaron de delinquir en pandemia no es un punto. O sea, la pandemia cambió nuestras rutinas, cambió los controles, cambió muchas cosas en distintos momentos a lo largo del año, y en algunos casos, más claros quizá que los delitos contra la propiedad, es muy posible que haya habido en los momentos más críticos del confinamiento de la pandemia un aumento de los casos de la violencia de género, de la violencia doméstica, de la violencia de género, que no hayan podido tener traducción en mayor cantidad de Sí, denuncias, sí, se ha ¿no? hablado muchísimo de ese La pandemia delito puntual. todavía, claro, claro. Pero ¿qué pasa? Uno puede pensar, en realidad yo tiendo a pensar a la larga que la pandemia en el delito contra la propiedad va a tener un efecto incremental, o sea, que el delito va a aumentar, sobre todo por la configuración del deterioro social en determinados espacios de la vida del país. Yo creo que va a tener un aumento más que una disminución. Pero más allá de la pandemia y de los cambios en el delito, lo que sí seguramente cambió, y esto hay que medirlo y estimarlo, es la propensión a denunciar, las restricciones, los desestímulos a las denuncias. Y fíjense ustedes, Pero está solo un estudiado que hay ejemplo, porque desestímulo en las me parece denuncias, que puede ser Paternine. un. Como, digo, usted, Bueno, usted lo que plantea es que eso no es lo, puede eso es lo que. asegurar, de hecho pareciera que no quiere directamente atribuirle a la gestión ningún éxito en este descenso de cifras. Ahora, ¿está seguro que sí se le puede atribuir a que la gente no denuncia, por eso hay menos, parece que hay menos delitos? No, no es que no denuncie, es que seguramente algunos delitos pueden estar siendo denunciados en menor proporción de lo que pudieran estar el año anterior, producto justamente de los efectos y de los impactos de la pandemia. Fíjense ustedes, se decía en un informe periodístico que en Uruguay el tema de la población flotante. ¿Cuánta población flotante menos ha tenido Uruguay en estos 10 meses? Me refiero a turistas o a uruguayos que llegan.
cuánta gente de población no residente, sino de población flotante. Se hablaba que entre marzo y enero de este año, marzo del año pasado y enero, habían ingresado al país 180.000 personas en términos de edad. ¿Cuánta gente ingresa al año en el Uruguay, ¿no? Sobre todo en los meses de temporada turística? Esa población no está. ¿Qué porcentaje de esa población que viene habitualmente es objeto de delito, es victimizada, sobre todo por los delitos más comunes? Eso muchos no lo sabemos. Hubo una época, hace ya muchos años, y por suerte eso se ha revertido, que los cruceristas, por ejemplo, eran blancos privilegiados cuando llegaban al país de robos y de rapiñas, y que habitualmente denunciaban esas situaciones. Bueno, esa población flotante que no está, yo no voy a decir que del millón de personas que pudieron haber ingresado al Uruguay, todo el mundo lo roba, no lo roba, pero puede haber un porcentaje de población flotante que no esté, que haya logrado reducir esas tasas de victimización, y que eso después pueda tener incidencia, una incidencia menor, pero incidencia al fin en la reducción de las tasas de delito. O sea, la pandemia puede dar muchas líneas de investigación, sí, y además eso hay sin un nuevo duda. gobierno, y además nuevos criterios institucionales, y yo creo que esos factores a la hora de hacer un balance están pesando mucho más, o pueden llegar a pesar mucho más que la acción directa del efecto directo de una acción de política institucional o una acción de política policial particularmente, que creo que en el debate hoy en día es una variable muy sobrevalorada. Paternine, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Bien. Bueno, evidentemente el debate o el análisis de qué hay detrás de estos números es amplio, tiene varias aristas y se va a poder hacer seguramente con el diario del lunes, ¿no? Pospandemia. En eso creo que hay consenso, ¿no? Ahora, los números son los números y no plantean ningún análisis, plantean un dato de la realidad. Nosotros vamos a contrarrestar o escuchar la otra mirada, ¿no? Quienes dan a conocer estos números, bueno, y además después de haber sido cuestionados, tienen todo el derecho a explicar, a ver, qué opinan, qué piensan y cómo sostienen estos números. Yo insisto, antes de ir con una voz del Ministerio del Interior, me gustaría un análisis de los aquí presentes. Pupo. Bueno, hace 3, 4 meses el licenciado Paternine dio una entrevista a un medio escrito, a la revista Caras y Caretas, y dijo que por alguna razón los canales de televisión no le daban minutos a él ahora a partir del gobierno multicolor. Espero que se desdiga entre las tantas disculpas que debería empezar a pedir, porque la primera disculpa que tiene que pedir, que él está de alguna manera insinuando que los datos se están maquillando, y si uno hace una acusación, después debería tener que probarla. Lo que yo acabo de ver recién en televisión fue que tiene la marcha atrás nuevita, porque empezó a recular hasta en chancletas. Yo creo que es lamentable lo que está diciendo. Abonar la teoría de que la delincuencia se cuida más que la población en las medidas de protocolo es tremendo. Él dijo que él no iba a entrar en eso, pero de alguna manera es la teoría que ha estado insinuando la gente del Frente Amplio. Y la verdad que me parece una vergüenza lo que acabamos de escuchar. Hubiera sido mejor la interpelación que insinuaron hacer en octubre contra Larrañaga, y que después dieron marcha atrás. Esto es un papelón, la verdad, un papelón. Bueno, la idea en este programa es que estén todas las miradas y todas las voces, y la polémica está instalada. Yo insisto, una cosa es el análisis de por qué se llega a estos números, y otra muy distinta es que se cuestionen los números, ¿no? Tenemos en este momento en línea telefónica a Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior. ¿Cómo le va, Maciel? Buenas tardes, Verónica. Un gusto estar en el programa de ustedes y con todo el panel. Bien, si me dice Victoria, mejor. Fantástico, Victoria. Maciel, ¿escuchó las declaraciones de Paternine? Sobre la intervención de Paternine, bueno, realmente me asombra un poco. Entiendo que debe ser muy frustrante para Paternine ver buenos resultados de otros, donde su gobierno a lo largo de 15 años fracasó rotundamente. Y después de tantos años sin un solo resultado favorable, y donde ahora se revierte una tendencia, en lugar de alegrarse, que es lo que seguramente le pasa a la mayoría de los uruguayos, se cuestionan los datos, realmente insólito.
le molesta por lo que él menciona la transparencia en la medida que publicamos mensualmente los resultados. Eso, lo del mes a mes. Él plantea que, con el caso de los homicidios concretamente, que es muy riesgoso porque podrían no haberse computado determinados homicidios a mes cerrado. Victoria, nunca lo vi quejarse cuando no se publicaban los datos y las demoras eran de meses. Tampoco le molestaban las diferencias de esos ajustes menores que hacía el mismo observatorio, el cual él dirigió. Bueno, pero él se fue justamente por discrepancias con el observatorio, ¿no? ¿Perdón? Él se fue justamente del observatorio por discrepancias con... Sí, pero ahora está haciendo una acusación de grueso calibre y de una naturaleza que es realmente equivocada, es absurda y no tiene ningún fundamento. Y es muy irresponsable acusar de manipular las cifras, porque esto lo ha dicho en un Twitter que ha publicado, lo ha dicho en La Diaria, lo dijo hoy de mañana en el programa Desayunos Informales, habla de manipulación, cuando no se tienen pruebas. Pero vio que hoy pareció como dar un poco marcha atrás en la entrevista de hoy, ¿no? Bueno, pero lo que dijo está dicho. Sí, está dicho, no vi que se arrepintiera. No, está bien. Escribió. Pero la pregunta es concreta. ¿Puede pasar de que cierre enero y el 15 de febrero resulte que no, había más fallecidos, había más homicidios que...? Victoria, sí, por supuesto. Le voy a poner un ejemplo que es muy ilustrativo. A ver, alguien que quedó internado, por ejemplo, y fallece tiempo después. En el año 2014 se publicaron los datos y luego hubo un ajuste final y la diferencia fue más 6 homicidios de diferencia. En el 2015, 4 homicidios de diferencia. En el 2016, 3 homicidios de diferencia. 2017, 1, 18, 2 y 2019, 3. Hay siempre un margen. Ajustes que no modifican la tendencia. Bien. Y que se deben a motivos que están expresados en los informes que publicará el Observatorio de Criminalidad del Frente Amplio, el mismo que está ahora. ¿Y qué decían en aquel momento? Que los cambios, estas pequeñas diferencias en 2, 3, 4 y hasta 6 casos que existieron, era, por ejemplo, esas personas que de la herida de bala y fallece al poco tiempo en un hospital, entonces ahí se comete el homicidio, ahí la causa de ese homicidio, antes era una lesión gravísima, giros que hay en las investigaciones policiales o judiciales ante el descubrimiento de nueva evidencia, cambios en la tipificación judicial, por ejemplo, una persona que se supone que fue un suicidio y luego se demuestra que fue un homicidio. Bien, pero lo que usted sostiene es que ese margen de error, más o menos error, que siempre está, no altera la tendencia. Pero para nada. Bien. Y también están los casos que han ocurrido lamentablemente de personas en situación de desconocimiento de su paradero. Claro. Y que luego es una persona ausente y que luego lamentablemente lo que se encuentra es el cadáver, el cuerpo de esa persona y resulta que fue un homicidio. Y esas son las pequeñas correcciones que ya vienen ocurriendo, como yo la repasaba recién, desde años anteriores en la administración pasada y que lo mismo que ha ocurrido ahora. Entonces no es para alarmarse ni mucho menos. Hoy en el observatorio están las mismas personas que estaban durante las gestiones de Mujica, Tabaré Vázquez, el mismo director que fue llevado, le pagaron para que fuera a Inglaterra a capacitarse, que es el licenciado Don Ángelo, el mismo equipo, la misma metodología, los mismos criterios, el mismo análisis. Si me tiene que usted preguntar, ¿cambió algo? Sí, cambió una cosa. Hay una cosa fundamental que cambió. Ahora damos los datos. Todos los meses damos los datos. Y no es extraño dar los datos todos los meses, porque si uno se fija en el mundo, voy a poner un ejemplo, pero podríamos poner más, y lo puede chequear cualquiera entrando en Google, el Departamento de Policía de Nueva York da todos los datos de los delitos los lunes, una vez a la semana. Semanalmente se reportan oficialmente los delitos de la semana anterior, del mes anterior y del año anterior. Quiere decir que se puede ser transparente con la información. Y eso fue lo que el ministro Larrañaga exigió desde el primer día, obtener resultados y ser transparentes en la gestión. Entonces, frente a lo que había antes de mantener las cifras, obviamente uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no daban los resultados? Porque eran malos. Y después cuando los publicaban eran peores de lo que uno pensaba. Nosotros vamos a seguir publicando las cifras, sean el resultado que sean buenos o sean malos. Es decir,
continuidad en las cifras. Bien. Achacarle los temas a la pandemia es otra de las cosas que... A eso iba, Maciel, porque lo que se publica son los datos. Después está el análisis, ¿no? De por qué le aparecen estos datos. ¿A qué atribuyen este descenso desde la cartera? Bueno, varios, se lo repaso así rápidamente. Por un lado, indudablemente que el esfuerzo, el trabajo de la Policía Nacional, de la mano del respaldo que le ha dado el presidente y el ministro del primer día. Acuérdense, el primer acto del presidente de la República fue el 2 de marzo en Torre Ejecutiva respaldando a la policía. Sí, sí. Hoy tenemos mandos policiales que están comprometidos y muy motivados. La misma policía, pero con una diferente conducción. Hay directivas, hay planificación, hay un despliegue. La seguridad pública pasó a ser una cosa que el propio Bonomi y algunas otras personas habían señalado de que no era una prioridad. Para este gobierno, la seguridad pública es una prioridad cuidar y proteger a los uruguayos. Donde hay un aumento del patrullaje, que eso lo percibe toda la ciudadanía, del 1 de marzo a la fecha, donde descentralizamos el pago para que tenga mejores resultados, y a la prueba está con estos resultados que hemos venido publicando a lo largo de 11 meses, donde se abrieron más de 40 seccionales, destacamentos, que estaban cerrados básicamente en el interior del país, y eso ha permitido, junto con la creación de la Dirección de Seguridad Rural, bajar el abigeato. Se crearon las brigadas de droga para Montevideo y Canelones, dos departamentos fundamentales donde no había brigadas de droga, y eso permitió que en el año pasado tuviéramos más allanamientos, 900 allanamientos más que en el año 2019. Más cierres de venta de bocas de drogas, un 58% más que en el 2019. Una unidad aérea policial que antes tenía los helicópteros guardados y que ahora los utilizamos permanentemente con más horas de vuelo diurno y nocturno. Los operativos de alto impacto, la policía científica que está trabajando potenciada y que ha permitido aclarar, porque no solamente se trata de que bajen los delitos, sino aclarar los mismos. Bien. La puesta en práctica de la LUC, que le ha dado respaldo e instrumentos para combatir el delito. ¿Y a la pandemia le da algún crédito? El último que menciono, Sí. si tenemos 1.450 presos más, 1.450 presos más, un promedio de 5 presos más por día, eso implica la efectividad mejorada de la policía. Yendo a la pandemia que me preguntaba, es claro que la delincuencia no hizo cuarentena. Acá en Uruguay no hubo ni cuarentena obligatoria, ni toque de queda. Hubo libertad responsable. Lo que está claro es que los delincuentes no pararon. ¿Cuándo paró la delincuencia? Es decir, tuvimos un periodo de menor movilidad, sí. Claro, compararse con el mundo en ese sentido es verdad. En el mundo hubo cuarentenas, por eso no es una comparación tan El 14 sencilla. de Claro. abril hubo un parate voluntario de los uruguayos, pero luego volvió la actividad prácticamente a pleno, y en estos 11 meses ha estado bajando los delitos, por suerte. Yo quiero mencionar que hay un trabajo muy interesante, que es un adelanto que hizo el economista Ignacio Muncho, sobre este tema de la pandemia y los delitos, que publicó ese adelanto en el diario El País, donde él señala que con poca movilidad bajaron los delitos, y cuando volvió la movilidad al Uruguay continuaron bajando los delitos. Es decir, hay una tendencia que se mantiene, que es consistente y que es acumulativa a lo largo de 11 meses. Muy bien. Maciel, le agradezco muchísimo por su tiempo, de verdad. Muchísimas gracias, saludos para todos. Muchas gracias. Bien, hacemos una pausa. Cuando volvemos, continuamos con el panel. Bien. Y con sus mensajes. Ya escucharon las dos voces, ¿no? Ya venimos.